bienvenida a Jesús Pérez Gaona, periodista independiente, periodista de Revolución 2.0. Eh, Mi querido Jesús, es que estoy buscando un video que creo que es importante para lo que con lo que quiero empezar, A si me ver, permites. ¿Cómo, cómo entiendes que las mentadas de madre primero a Ricardo Salinas Pliego y esto que ya se vuelve tendencia, ¿no? La perrita de Trump, que es una sí. expresión muy del pueblo, ¿no? Del pueblo ese que no entiende Salinas Pliego. ¿Qué piensas de esta gente que salió en masa, masivamente a darle la razón a la presidenta? ¿Cómo ves a estos periodistas como Ciro Gómez Leiva diciendo, fue una jugada maestra, no hizo falta en el estadio? O sea, ¿ante qué estamos, querido Jesús Pérez Gaona? ¿Cómo ves todo esto que estamos pues teniendo el privilegio de contarle a las audiencias, como la audiencia de Sin Censura que tanto te admira y te respeta? Gracias, Vicente. Pues buenos días. Creo que Salinas Pliego debería de correr a su estratega electoral o a su agente de cuidado de imagen, Vicente, porque quien le dijo sal a la calle, preséntate en público prácticamente con la bandera presidencial puesta, se equivocó rotundamente. Esa imagen que regaló gratuitamente a la 4T, en realidad eso es este, un regalo, un obsequio que no tenía la 4T la perspectiva de recibir con este apodo, con esta rechazo espontáneo del público. Es, para decirlo pronto, un golpe a la imagen de Salinas Pliego, quien, insisto, deberá remontar, deberá trabajar en el cuidado, que no es precisamente una persona cuidadosa, ¿verdad, Vicente? Este empresario, dueño del Grupo Salinas, pues, con su imagen y con su lenguaje, como se expresa en sus redes sociales. Recuerdo, aquí hago un paréntesis, cuando en una época, cuando empezaba a tuitear, me refiero 2022, quizá 2021, cuando empezaba a tuitear estos mensajes con lenguaje soez, con abiertas provocaciones, con adjetivos racistas y sexistas contra algunas funcionarias. Pensábamos que era un community manager, no sé si lo recuerdas, que muchos decían, no es él, obviamente no es Salinas Pliego. Ahora no cabe duda de que es él quien maneja sus propias redes sociales y que no tiene un cuidado, no es aseado al cuidar su imagen, al prodigar adjetivos a sus adversarios y enemigos, y que le impactan directamente a él. Yo creo que esto que hizo fue exponerse demasiado, fue entregar su mala imagen, ya ni siquiera a nivel gubernamental, sino a nivel cancha, y valga la metáfora futbolista, a nivel pueblo. Se dio un baño de pueblo y le dio, y salió raspado, salió, yo creo que muy mal, y con un apodo más Fíjate, de los Jesús, muchos que ya tiene. pero este es el pueblo que se levanta, ese pueblo que ha apoyado, por ejemplo, a Andrés Manuel López Obrador, ahora a Claudia Sheinbaum, que se ha tenido que zumbar esta estrategia muy costosa de narcopresidente y narcopresidenta, pues sale con la perrita de Trump y dices tú, no, pues Fíjate que no, yo sí lo hago la diferencia, perdón, de, yo no creo que fue el pueblo obradorista, ¿eh? Yo creo que fue el auténtico pueblo futbolista que no lo quiere. Si el pueblo obradorista no lo quiere, uno pensaría, incluso quienes le recomendaron ir ahí y presentarse con el pecho descubierto, le dijeron, no, ellos te quieren. Pues no, tampoco los futbolistas, los que solo viven del fútbol, lo quieren. Y se lo demostraron con estas imágenes, ¿no? Con estos epítetos que le sumaron a los que ya tiene. Es el auténtico pueblo futbolista que, digamos, no precisamente brilla por su gran conciencia de clase o etcétera, pero es increíble que saliera raspadísimo Salinas Pliego, Vicente. sí, y fíjate que estoy pensando, ¿no? En toda esta campaña.
no se siente la vibra futbolera rumbo a la inauguración. México no está vibrando. A ver, a mí nadie me lo contó, Jesús. Yo no sé si tú lo viviste. Yo estaba en el Fan Fest. Ok. Ya después de la lluvia regresé para el concierto de la banda El Recodo y Ceci seguramente nos puede poner algunas de las imágenes que captamos porque estaban totalmente equivocados, ¿no? Pienso en David Faitelson que decía, no, México a lo mejor no está preparado. Bueno, hace un par de días, John Sutcliffe, este periodista de ESPN, creo que es ESPN, también dio declaraciones para mí desafortunadas que, bueno, con lo que el pueblo bailó y con lo que el pueblo cantó y con lo que el pueblo disfrutó ayer, pues los hace quedar como pendejos a estos, perdón Sí. por la expresión, a estos personajes. A ver, ¿qué dijo John Sutcliffe, Ceci, por favor? Un esfuerzo y le han echado muchas ganas, pero me acordé cuando yo era niño y me dijeron que iba a pasar enfrente de mi casa el presidente López Portillo y salí a la banqueta y vi que nomás habían pintado un lado del árbol para que se viera bonito del lado que iba a pasar el presidente. Mira, Sí. sé que ha habido mucho esfuerzo, pero me parte el alma como mexicano que hasta Gianni Infantino en algún momento dado dijo, pues prendan el aire, ¿no? Porque hicieron una sala de prensa que está pegado a una zona donde también está trabajando gente y soy el comedor, luego llegó el Vasco Aguirre y no escuchaba las preguntas, entonces sí entiendo que hay un gran esfuerzo, pero de repente dices, caray, mañana inauguramos en nuestro país la Copa del Mundo y pues, dices, no podemos haber hecho mejor, pero bueno, es como siempre lo he dicho, es el reflejo del México en el que vivimos, ¿sabes? Me acordé, el reflejo del México en el que vivimos. Bueno, déjame tomar esta declaración de John Sutcliffe para planteártelo así. El México en el que vivimos es de la gente que está dispuesta a cantar, de la gente que está dispuesta a bailar, de la gente que quiere ser feliz o que es feliz y que no se traga el cuento de un México amargado, un México sumido en un hoyo negro. ¿O cómo la ves tú, mi querido Jesús? Yo creo que el contraste le da más potencia a lo que se vivió. Francamente, creo que el festejo mundialista a nivel precisamente Salinas Pliego, Infantino, agregaría a Mikel Arriola, ¿no? Esta pretensión de darle la representatividad a Salinas Pliego como el hombre de Estado en el estadio, en ausencia, por lo menos en el Estadio Azteca, Banorte, hoy Banorte, de la presidenta Claudia Sheinbaum. A este nivel, creo que hay un hartazgo, no solo en México, sino mundial, ante estas autoridades. Hay una frivolidad enorme sobre cómo se desarrollan estos campeonatos mundialistas y abajo es donde estaba el contenido, porque mientras la felicidad, también un poco el relajo, ¿no? Esa cualidad del mexicano que ya lo han hecho teorizado algunos escritores en México, el relajo, eh, un poco bajar la guardia, un poco dejarse ir, contrastaba y a la vez habitaba en el mismo espacio con las exigencias de justicia, de presentación con vida de los desaparecidos, de alto a la guerra. eh, y creo que ese es el contenido que le da más, para mí, sustancia a este festival. Mm, recordando incluso, lo hablaba con alguien, que en el 78 en el Mundial de Argentina, lo que hizo valioso ese pues festejo donde Videla, el dictador argentino, entrega el, el trofeo al equipo ganador, es que en la Plaza de Mayo estaban las madres exigiendo la presentación con vida de sus desaparecidos. Y creo que también en México estamos viviendo eso. Ese contraste le da o ayuda a que esto no sea solo un mundial más, a que no sea solamente una forma de escapar de la realidad, sino de tener bien puestos en, en la tierra donde estamos
pero con el ánimo de sonreír, ¿no? De que parece que nada nos quita la capacidad de sonreír, la esperanza y la alegría, incluso en los momentos más oscuros, incluso con retos enormes que tenemos en la calle. Y pues independientemente de lo que pase en la cancha, Vicente, creo que el jugador número 12, el pueblo, la afición futbolística y sobre todo los que quieren y dan y están ahí, yo me sumo, yo soy de ellos, solo quieren festejar por festejar, a sumarse a la alegría, sobre todo ellos es lo que le da contenido a este mundial. Creo que las imágenes que se han recogido en las últimas horas sobre las intervenciones un poco eh, gr- eh, grotescas de la afición mexicana en reporteros de Corea del Norte, el reportero de Brasil, ¿no? De Brasil, el italiano, desde luego las transmisiones que han hecho algunos españoles y cómo interactúa la afición mexicana. Van a dejar esa huella, le van a imprimir la huella de lo que es la afición mexicana, de nuevo, independientemente de lo que pase en la cancha, independientemente de hasta donde lleguemos, independientemente de si cruzamos al quinto partido y sobre todo independientemente de cómo gire la cancha y quiénes son los dueños del balón, ¿no? Infantino y la FIFA. Entonces, creo que sí, la afición mexicana le va a dar con este contraste de felicidad y por otro lado de exigencia de justicia en las calles, le va a dar un contenido creo que diferente a este mundial que en otros lugares, pienso en el anterior, particularmente estoy pensando en el mundial anterior, en Qatar, donde pues fue la marcha de las marcas, fue el mundial de gastar y gastar y gastar, de pasar la tarjeta de crédito una y otra vez en cada evento y solamente fue el mundial del consumo. Ahora parece como el mundial de la felicidad, de la exigencia de justicia y de presentarnos al mundo como lo que somos, contradictorios, con una mueca por un lado de sonrisa y con otra de tristeza, comiéndonos, para utilizar la metáfora más mexicanista posible, comiéndonos calabritas de azúcar, ¿no? Que es la muerte en nuestras bocas. Creo que eso es lo que estamos mostrando en este mundial. Y bueno, Alito Moreno creo que debe de estarse lamiendo las heridas, por más que nos hayan querido vender el tema de Coahuila como el gran triunfo del PRI, pues Alito Moreno también es uno de los que queda como estúpido por pintar un México de sumido en lo peor, ¿no? Y que hasta va al extranjero a cacarearlo, ¿no? También vemos que uno de sus dos gobernadores estaría a punto de ser Esteban vinculado Villegas. al crimen organizado, el gobernador de Durango. En fin, hay varias cosas para la reflexión ahí también, mi querido Jesús. Fíjate, también creo que es algo interesante, ahora que estaba viendo la mañanera, deja para la posteridad la presidenta una forma de enfrentarse a los eventos mundiales sin caer en las trampas que no supieron ver o que no supieron leer en su momento, desde luego Díaz Ordaz, desde luego Miguel de la Madrid, pero particularmente que no sabe leer actualmente la oposición, cuando desde hace meses, creo que desde hace un año, si no me equivoco, la presidenta confirma que no va a ir al Estadio Azteca, va norte hoy, y por un lado descoloca, ¿no? A quienes estaban preparando la rechifla, a quienes ya estaban eh, saboreándose un acto donde posiblemente le iban a manifestar el rechazo a Claudia Sheinbaum, un rechazo organizado, desde luego, de élite, de quienes pueden comprar los boletos para un evento mundialista. Y por el otro lado, tampoco le regala, mira, por un lado a las élites, digamos, adineradas, a la plutocracia mexicana, no le regala a la presidenta la rechifla, y por el otro lado tampoco le regala a la gente, al magisterio disidente, a grupos de madres buscadoras,
a provocadores abiertamente como el Bloque Negro. Tampoco le regala actos de violencia, confrontación, al no presentarse en el Zócalo y confirmar ayer mismo que iba a estar de repente en el norte de la ciudad, en la GAM. Vicente, eso me pareció una jugada de política, de gestión, de, de enfrentar eventos internacionales de altura de la presidenta que muchas veces se le subestima como grillera, como poco estratégica, y me pareció interesante esta jugada que no se lo esperaban. No solo no sale raspada, sino que sale muy bien parada la presidenta al pasar el mundial entre la gente, entre el pueblo, ¿no? Entre sus electores, votantes, simpatizantes, gente que la respeta muchísimo y la quiere, y nos regala esta imagen con los niños que ella misma destacó hoy en la mañana, de los niños saltando de felicidad por el gol que anota México. Creo que eso es pues, brillante. Ahora, entrando en materia de Coahuila, que yo te insistí en este tema, porque creo que no, se está hablando precisamente en los términos contrarios, imponiendo la agenda de Alito en los medios, de lo que ocurrió en Coahuila. Iniciaría diciendo que los resultados en Coahuila, Vicente, confirman que la estrategia de Jorge Romero en el PAN y Jorge Álvarez Maínez en MC es la correcta. Y me explico. Parece contrastante, ¿no? Porque el PAN pierde el registro. Pero inmediatamente después de ganar en Coahuila los 16 distritos en juego y las 16 diputaciones, un carro completo en los hechos, Alito promueve la idea de la alianza. Ya ven, solos nos vamos a hundir, unidos podemos vencer a Morena. Y justamente los resultados en las urnas contradicen su discurso, porque lo que han estado diciendo desde el PAN y desde el Movimiento Ciudadano al decirle que no a la alianza con el PRI es que los partidos solos pueden vencer a Morena, y ahí sí como que rásquese quien pueda. Y lo demuestra el PRI solo, sin no hundiéndose ni con MC ni con el PAN en Coahuila, sino que ganando incluso todos los distritos que tenía en su poder el PAN. En realidad el gran perdedor en Coahuila 2026 fue Acción Nacional. Si vemos la gráfica de los diputados que tenía el PAN a los que va a tener tras estas elecciones, pierde 5 diputaciones. Ahora esas 5 las tiene el PRI en un proceso de canibalización de la oposición, mientras que Morena mantiene sus 5 diputados que obtuvo vía plurinominal. Incluso el argumento aquel que vi que personajes pues, cercanos a la 4T o de izquierda, como Hernán Gómez Bruera, aseguraron en varios tweets, él es uno de varios, asegurando, ya ven, si se hubiera aprobado la desaparición de plurinominales, el PRI se hubiera quedado con todo el Congreso de Coahuila. Yo creo que la interpretación debe ser la contraria, porque a costa del Congreso de Coahuila, donde es cierto, desaparecería Morena y toda oposición posible al PRI, en los 24 estados, por lo menos más de 19, creo que llegan a 20 congresos estatales, desaparecería el PRI, porque es donde impera la hegemonía morenista. Es decir, a costa de que Morena desaparezca en el Congreso de Coahuila, el PRI desaparecería en al menos 19 o 20 congresos si se hubiera aprobado la reforma electoral de la 4T propuesta por la presidenta de desaparecer a los plurinominales. Con esto quiero decir que se están llegando a conclusiones totalmente opuestas de lo que debería entenderse de lo que ocurrió en Coahuila. Por un lado, Alito promoviendo la idea de que deben de unirse para vencer a Morena, cuando en los hechos su propio partido venció a todos porque iba solo y canibalizó a sus compañeros. Y por el otro lado, diciendo que es necesario los contrapesos, los plurinominales, porque si no, no se representa correctamente una porción del electorado, cuando todo lo contrario viviríamos, por ejemplo, en la Ciudad de México. No tendría esa representación que tiene ahorita Tania Larios, una diputada pluri en el Congreso, y que le dan tanto bueno en la Ciudad de México, solo por hablar de un caso,
como en el resto de los 20 congresos estatales, donde el PRI tiene representación en un escaño, pero no tiene vida política partidista más allá de ese escaño en el Congreso. Gracias a la política de plurinominales del viejo régimen, pueden tener esa representación. Y por último, la última conclusión que veo que todo mundo está ignorando o pasando por alto, en Coahuila se demostró que las estructuras añejas de los partidos como el Revolucionario Institucional, como Acción Nacional, incluso el PRD, porque todavía tiene presencia en algunos estados gracias a estas alianzas, solamente representan a un electorado que trabaja vía intermediarios, que trabaja vía moches, que trabaja vía este esquema de prometer prebendas si trabajas para el cacique en turno. Y eso es precisamente lo que no pudo vencer en Coahuila la cuarta transformación, Vicente, pero que en otros estados, por lo menos 24 que gobiernan, ha podido vencer, gracias a que ya no hay intermediarios, a que los caciques quedaron desplazados y los apoyos son directos, directos a la ciudadanía. Traigo también esto a colación por el reto que lanza la presidenta Claudia Sheinbaum a la gente al resistir las movilizaciones, confiar en el operativo policial de la Ciudad de México coordinado con el gobierno federal en contra de la gente que pues prometía por lo menos detener la realización del mundial, y le lanza el reto a las cúpulas del magisterio disidente, diciéndoles en agosto vamos a hacer una consulta directamente a los maestros. Ya no vamos a negociar con las cúpulas porque parece que no hay una comunicación entre la cúpula y la base trabajadora magisterial, con lo cual Sheinbaum vuelve a lanzar el reto de que es efectivo hablar directamente con los ciudadanos o con las personas implicadas sin intermediarios. Y a mí me gustaría, en pos de no solo tener una mejor educación, sino que tengan los propios profesores una mejor representación sindical, que funcionara ese diálogo directo entre las autoridades federales y los maestros, según prometió la presidenta y lo confirma Mario Delgado, escuela por escuela. Ya veremos cómo termina eso, pero es la primera vez desde, digamos, desde la reforma educativa 2013 o reforma fallidamente llamada educativa, pero que fue laboral de Peña Nieto, donde se va directamente a las escuelas a hacer un cambio radical. En el caso de Peña Nieto, para joder laboralmente a los maestros. En el caso de Claudia Sheinbaum, parece ser que para darles una mejor representación sindical, porque están secuestrados, al menos ahora, las negociaciones por una cúpula que insiste en llevar una propuesta, la desaparición de la ley del ISSSTE 2007, sin escuchar a la contraparte. Ojalá que esta propuesta del gobierno federal de hacer una especie de afore les guste o prenda o tenga una respuesta y un diálogo entre los propios trabajadores magisteriales, los maestros y maestras, y no la sordera que ha presentado la cúpula de la CENTE, que parece que solamente quería tener el foco en el mundial. Y pues perdieron al menos en la realización de la inauguración, que querían entorpecer, no lo lograron. Y veamos cómo se dobla la apuesta ahora rumbo a agosto, Vicente. Y bueno, creo que no andábamos tan perdidos aquellos que nos expresamos en el sentido de que son importantes y válidas las exigencias, muchas de las exigencias de la gente, pero con las formas estaban perdiendo apoyo popular. Claro. Bueno, primero hubo un enfrentamiento con comerciantes del centro histórico.
en donde tienen sus campamentos. Y después cientos de aficionados, estos del Fan Fest, les gritaron feo, pues, les gritaron sus cosas a los profesores que estaban en el campamento. Solo por mencionarlo, oye, Jesús, Mándeme. y ya por sacarlo del pecho para que me ayudes con el análisis. Definitivamente hay de fotos a fotos. Y la presidenta tan jugada maestra, la de regalarle su boleto para asistir a la inauguración en el estadio a una joven que además decían que no había ido, porque en la derecha y algunos medios empezaron a circular una foto donde está sentado el presidente Infantino. de la Ujú, sí, Infantino, ujú. y en el asiento que le correspondía a Yolette Cervantes estaba vacío. O sea, se pudo haber Exacto. ido tal vez al baño o a comprar lo que quieras para comer o lo que sea, pero dijeron no fue. Pero fíjate, Claro. esta fotografía, mi querido Jesús, comparada a la fotografía de los políticos de oposición. Vemos a Alessandra Rojo de la Vega sola, a pesar de que está rodeada de 80, 90,000 almas sola. Vemos la fotografía de Santiago Taboada con creo que sus hijos, pero solo. Vemos Sí. la foto de Alito Moreno con su familia, pero solo. Vemos la foto de Xóchitl Gálvez sola. Vemos a todos estos personajes, pues ahí está. ¿Para qué más? Le doy vueltas. Fíjense nada más la jugada maestra de la presidenta. Mariana Alito, Rodríguez y Samuel. sí, Alito Moreno presumiendo que golearon a Morena 16-0 en Coahuila, con una oposición que dice que se le está cayendo el país a la presidenta y pone a una muchacha de Veracruz en el palco principal, sentada junto a este señor Infantino, uno de los hombres, pues hay que decirlo, poderosos del mundo. Sí. Ya quisieran los políticos que le he mencionado, hombres y mujeres, haber estado sentados ahí para tomarse la foto con Infantino, pero le tocó a Yolette Cervantes, con traje típico, por cierto, orgullosa de sus raíces, de un municipio en la Sierra de Veracruz, la que estuvo ahí. Pues el que quiera entender, que entienda, querido Jesús. Sí, el contraste también es importante porque la clase política que odia y que lanza mensajes de odio en contra de la cuarta transformación de la presidenta Claudia Sheinbaum estaba en el estadio, mientras la presidenta estaba en el Deportivo Hermanos Galeana en la Gustavo Madero, en el norte de la ciudad, donde hay un contraste increíble de los asistentes a cada recinto, Vicente, quienes aseguran que hay una indolencia, que hay indiferencia de este gobierno hacia lo que exige, pues digamos, la ciudadanía en las calles, estaban sentados en palcos millonarios, en palcos de muchos miles de pesos de boleto. Te faltó ahí también Alfredo del Mazo, que reapareció ayer en el estadio ahí, Banorte, mientras prácticamente la presidencia estaba en un estadio, en un campo del norte de la ciudad, llanero, bueno, no llanero, no llega a esas características, pero me refiero es un estadio de una alcaldía popular donde la clase trabajadora se reúne, en pocas palabras. Entonces el contraste es increíble, que los que califican de indolentes estaban en sus palcos millonarios, mientras la presidencia estaba en un campo de fútbol popular, ¿no? Esa es parte de la estrategia de la presidenta que me parece realmente interesante anotar. Golazo de la presidenta, por así decirlo. Así es, y luego la presidenta en la mañanera les pone un coscorrón. Se creen Luego la la presidenta realidad en que la les mañanera plantean les sus pone un propios bots. coscorrón. Le creen Cree a sus propios bots, la realidad que les dice la plantean. presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Te lo digo, César, porque fue César Huerta el que le plantea a la presidenta, para que lo entiendas, tío Richie. Te lo digo, César, para que lo entiendas, Ricardito.
Mi querido Jesús Pérez Gaona, ¿por qué no cerramos invitando precisamente a esta audiencia que te respeta, que te admira, para que busque tu trabajo en Revolución 3.0 y en diferentes plataformas, querido Jesús? Bueno, creo que tenemos problemas con la conexión con Jesús Pérez Gaona. Bueno, una tristeza que no se haya despedido como amerita que todos los amigos de Sin Censura, cuando están aquí, se despidan compartiendo sus redes sociales, sus trincheras, sus esfuerzos. Y bueno, pues desafortunadamente creo que me dejó de escuchar el querido Jesús Pérez Gaona. Si no podemos conectarnos con él, avanzamos. Ojalá que sí pueda regresar para cerrar y agradecerle como se debe, porque agradecidos somos en este espacio libre como el viento. A ver, usted me dice, Ceci.